Estos días estaba leyendo o releyendo un libro del hermano Zach Polen y la verdad que hablando de vivir la voluntad de Dios y qué sé yo, y algunos temas, es decir, cosas que él decía me llamaron mucho a la reflexión y un poco como siempre a poder ver de acuerdo a esto qué es lo que el Señor quería que yo diese respecto de este tema. Y entonces escribí algo que se llama ¿Cómo se vive en su voluntad? Porque nosotros siempre hablamos de hacer la voluntad de Dios, de vivir en la voluntad de Dios, que esto es lo mejor, ¿verdad? Ahora bien, hacer la voluntad de Dios es depender de Él para todo. Esto es escucharlo cada mañana. ¿Qué quiere decir escucharlo cada mañana? Poder ponerte un poco con la palabra para ver realmente cómo Él quiere que deba ser ese día nuestro, ¿no? Entonces, esperar instrucciones del maestro para poder actuar. La clave es saber, si estás en su voluntad, seguramente vas a tener paz. De lo contrario, ese va a ser un día que estés inquieto como todos los días, que estés inquieto por la tarea, por lo que tienes por delante. Y entonces, evidentemente, esta es una clave para saber que has salido, pero que no estás en la voluntad, porque si no harías las cosas de manera más calma, con paz realmente. Lucas 10:42 dice, fíjate bien este pasaje, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Se acuerdan de esta historia tan conocida de Marta y María? Marta no estaba cometiendo ningún pecado, queriendo asear la casa y agasajar al maestro porque la venía a visitar. Claro que no. Pero ¿qué pasó? Marta se puso a hacer esa actividad y esa actividad la puso tensa e inquieta a tal punto que llegó a recriminarle al maestro que la hermana no la estaba ayudando. Es decir, criticar a la hermana. Tremendo lo de Marta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esto sucede cuando hacemos lo que creemos bueno, pero evidentemente no hacemos lo mejor. Y esta es una conducta de las personas que tienen confianza en sí mismas y son autosuficientes. Porque Marta estaba muy segura que ella estaba en la verdad, por eso le recrimina al Señor. Por eso le dice, pero ¿no ves que María no me ayuda? Prestemos atención, ¿no? Entonces, sin embargo, María, ¿qué hacía? Sin mediar ninguna palabra, seguramente sin contestarle tampoco a Marta, se arroja a los pies del maestro y le adora, ¿no? Prestándole su mejor atención, es decir, oyéndolo. La diferencia entre un creyente carnal o almático y uno espiritual es que el carnal se afana o inquieta y el espiritual tiene paz. ¿Y por qué el carnal se afana o inquieta? Porque hace las cosas que él cree que son las mejores. ¿Ves? Mucha gente dice, pero claro, si yo sé que es estar en la voluntad de Dios, yo hago, ¿no? Yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, yo trato de no mentir, de no robar, soy fiel con mis amigos, con mi esposo, qué sé yo, con mi esposa, y entonces yo estoy en la voluntad, ¿no? Y sin embargo, por ahí pasamos un día inquietos, afanados, porque a pesar de todo esto, no tenemos esa paz de saber que estamos haciendo lo bueno, pero no lo mejor. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, los que sirven como Marta, además de tener una buena intención, no se dan cuenta que se están sirviendo a sí mismos. ¿Por qué? Porque lo hacen desde su voluntad. Yo sirvo de acuerdo a como yo creo que tengo que servir y como yo creo que lo tengo que hacer para el Señor. ¿Ves? En cambio, el verdadero discípulo espera la instrucción del maestro para actuar,
como las ovejas. ¿Se acuerdan cuando vimos el pasaje de Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y veíamos que era apacentar y era guiar a las ovejas hacia la comida verdadera? ¿Ves? El pastor es el que da la instrucción, si no la oveja no se mueve. ¿Bien? Muy bien. Vamos a otro pasaje. Cuando los discípulos le pidieron a Yeshua que les enseñara a orar, él lo hizo de esta manera y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, hágalo así, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Te preguntaste alguna vez cómo es que se hace la voluntad de Dios en el cielo? Sabemos que en el cielo hay ángeles, ¿verdad? Y los ángeles, ¿qué son? Servidores, ¿no? Ayudadores. Ahora bien, los ángeles no están de acá para allá apagando incendios o viendo la necesidad de una persona o de otra, entonces yendo para auxiliarlos, para ayudarlos. No hacen esto, ¿verdad? Pues si no, el cielo sería un desorden total. Si cada uno considerara cuál es la necesidad del otro y actuara en consecuencia. No. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? ¿Cómo se mueven? Escucha. Lucas 1:19 dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Qué tal? Yo soy Gabriel, que está delante de Dios y he sido enviado a darte esta... Bueno, muy bien. Entonces el ángel le dice algo importante, y lo instruye, le está hablando a Zacarías, se le presenta a Zacarías, cuando Zacarías le toca ministrar al Señor en el santuario quemando incienso. Entonces ahí se presenta el ángel, Zacarías se asusta y entonces el ángel le dice eso: soy Gabriel, que está delante del Señor y he sido enviado para hablarte. Entonces le da instrucciones precisas a Zacarías. No le dice, el Señor escuchó la oración y te concedió lo que pediste y punto. No, escuchen. Le da instrucciones precisas a Zacarías, pero Zacarías le dice algo importante: el Señor ha oído tu oración y la de tu esposa Isabel. O sea que Zacarías y la mujer habían estado orando, se ve que mucho tiempo, para tener un hijo, y creían ya, como eran viejos, que evidentemente el Señor se había olvidado. Entonces Zacarías le responde de acuerdo a eso que ellos pensaron, ¿no? Neciamente. ¿Y cómo puede ser esto si yo soy viejo? Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué, no? Entonces, entonces el ángel lo enmudece para que no sea tropiezo en ese proceso que va a vivir del embarazo de su mujer para tener a Juan. Me gustaría que lean el pasaje porque realmente es muy instructivo, ¿no? Para nosotros. Ahí en Lucas 1 del 18 al 25 vamos a ver algo más también, y es que Dios nos puede interrumpir en cualquier momento. Y cuando Dios nos interrumpe, nosotros no podemos decir nada, ni podemos quejarnos, ni por nada. El Señor es Dios y Dios hace como quiere. Esto hizo con Jesús también, que ya lo veremos un poquito más adelante. Muy bien. Cuando Él nos interrumpe no debemos inquietarnos, por supuesto que no. Pero bueno, como el ángel irrumpe en medio del servicio de Zacarías, ¿ves? Lo interrumpe. Claro, Zacarías tarda, demora en salir y todo lo demás, porque el servicio se vio interrumpido por la intervención, en este caso, del ángel. Muy bien. Otro pasaje, Lucas 1:26, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios, otra vez, fue enviado por Dios
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. En este caso, instruye a María sobre el nacimiento de Jesús. También la instruye, no es que le dice solamente, ¿eh? Muy bien. Tenemos que entender que nosotros podemos trabajar muy duro, pero si ese trabajo no tiene una directiva divina, será infructuoso. A veces decimos, pero me esforcé tanto, ¿y por qué me fue mal? ¿Y por qué no me...? Porque no era de Dios, porque no era de Dios, o porque no lo pusiste realmente delante de Dios y le dijiste, Señor, bueno, esto que voy a hacer, no lo voy a hacer en mis fuerzas, sino en las tuyas, guíame, si esto... ¿Me explico? No, nos mandamos y hacemos, y entonces, claro, después decimos, ¿pero por qué? Pero, muy bien. ¿Te suena eso conocido? Juan 21, 4 al 6, te contextualizo un poco, porque dice, ya amanecía cuando se presentó Jesús a la orilla del lago, aunque los discípulos no lo reconocieron, y Jesús le dijo, etcétera, etcétera. Te contextualizo. Después de su muerte, Jesús se aparece a unos discípulos que están cerrados por miedo a los judíos, y entonces le dice, pasa a ustedes, qué sé yo, y se aparece y les imparte el Espíritu Santo. Escuchen, les imparte el Espíritu, antes de Pentecostés, les imparte el Espíritu Santo. Después de esto, el Señor se va, ocurre lo de Tomás y qué sé yo, y de repente está Pedro con los discípulos, y entonces Pedro dice, me voy a pescar. Me voy a pescar. Pedro le había impartido el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que pescara hombres, ¿verdad? Pero él dijo, me voy a pescar. Y entonces los discípulos le dijeron, vamos nosotros con vos. ¿Y qué pasó? Que estuvieron pescando toda la noche y por supuesto no pescaron nada. Entonces se aparece Jesús en la ecuación y les dice, muchachos, ¿han pescado algo? Y ellos le dijeron no. Entonces él les dijo, echen la red del lado derecho de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y la red se llenó de tal cantidad de peces que apenas podían moverla. ¿Ves? Cuando nosotros obramos de acuerdo a la voluntad del Señor, nos va bien y somos prosperados en todas las áreas. Si nosotros lo hacemos en nuestra fuerza, bueno, ya sabemos los resultados. Vamos a este otro pasaje. Jesús, Marcos 1, 35, 38. Dice que Jesús de madrugada, antes de amanecer, se levantó y saliendo de la ciudad se dirigió a un lugar apartado a orar. Fíjense la escena. El Señor se levanta de madrugada y se va a un lugar apartado a orar, como hacía casi siempre. Cuando regresa, viene Simón Pedro y le dice, Señor, los que están afuera te están esperando, todos te están buscando. Claro, había un montón de gente que a lo mejor había venido de madrugada y qué sé yo, esperándolo para ser los primeros en ver a Jesús. Jesús había estado escuchando al Padre, ¿se acuerdan? Y entonces le dice, Señor, todos te están esperando. Y Jesús dice, vayamos a otra parte, a las aldeas cercanas para proclamar también allí el mensaje, pues para eso he venido. ¿Viste cuando te dije antes? A Jesús también, ¿no? Lo interrumpió el Señor, porque seguramente Jesús se levantó, vino a buscarlo Pedro y se iban a ir a atender a la gente que estaba ahí. Pero el Señor le dijo, no, vas a ir al lado, vas a ir al pueblo de al lado. Y entonces se imaginan. Pero como el Señor no tenía reputación, no le importaba nada de todo eso, lo único que le importaba era hacer la voluntad del Padre, bueno, se fue con sus discípulos a el pueblo de al lado. Los discípulos le estaban diciendo algo bueno, sí, la gente te está esperando, vamos con la gente, así vas a sanar y qué sé yo. Sin embargo, él había escuchado primero a su Padre, lo mejor, y entonces hizo lo que él hizo
¿no? A costa de quedar mal con aquella gente que también lo había esperado o que tal vez lo estaba esperando y se habrá sentido como muy desairada porque el Señor no los atendió a ellos primero, ¿eh? Muy bien. Tenemos que tener mucho cuidado con hacer lo aparentemente bueno y no tener en cuenta lo mejor que Jesús nos ofrece. Empieza tu día diciendo, porque tú me dirás ahora también, bueno, entonces ¿cómo hago? ¿Cómo entro en la voluntad? ¿Cómo sé si estoy haciendo o no estoy haciendo? Yo la verdad, esas cosas listen mucho, no. Bien. Empieza tu día diciendo, Señor, hoy quiero hacer lo que tú preparaste para mí en este día. Señor, ayúdame a realizarlo. Haz que mi voluntad humana no interfiera. Quiero aprender a escucharte a través de tu palabra y que tú hagas tu voluntad en mí. Señor, hoy te rindo este día. Hoy quiero realmente ser una sierva inútil, un siervo inútil, guiado únicamente por tu voluntad. Que cada cosa que haga y cada decisión que tome sean tu decisión a través de mí. Señor, haz tu voluntad en mi vida hoy, así como se hace en el cielo. ¿Qué te parece? Seguir a Cristo es todo ganancia.